preguntado por el portavoz del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, qué era la Operación Cataluña. Y usted ha respondido que era una operación de inteligencia. Sin embargo, ante algún juzgado, usted ha manifestado no exactamente que era una operación de inteligencia, sino que era una operación de desprestigio de políticos soberanistas catalanes. ¿Dónde ha declarado eso, señoría? ¿En qué juzgado? Pues en el instrucción número 2 de Madrid. El juzgado de instrucción entonces, le pregunto, el que fui absuelto. Le pregunto, ¿usted cree que una operación de inteligencia es una operación de desprestigio? Y que claro, lleva incluida espiar a rivales políticos, abrir causas generales, crear pruebas falsas para fabricar pruebas falsas para acabar con el oponente político. Sí. En la operación Cataluña lo conocemos desde el 17, pantallazos, testigos manipulados y extorsionados, y manipulación y presión a la Fiscalía. Filtraciones, intoxicaciones a los medios de comunicación con dosieres falsos sobre la posición política e informes apócrifos hechos para la causa, y obstaculizar investigaciones de casos de corrupción política. ¿Todo esto usted lo considera operaciones de inteligencia o lo considera operaciones ilegales, obviamente ilícitas? Bueno, sobre operaciones ilegales e ilícitas, el PNV tiene gran experiencia. Aquí no estamos, perdón, señor Villarejo, aquí no estamos hablando del PNV. Señor Sumal de Romero, Cabra. Aquí está usted para contestar a nuestras preguntas, no, claro que sí, no para interpelar al resto de grupos parlamentarios. Disculpe, señoría, no pretendo, sino simplemente me pregunta no pretende, qué es una operación de inteligencia. ¿Usted considera toda la operación Cataluña, que ya sabemos lo que es? Realmente esta comisión, desde mi punto de vista, sobraba, pero bueno, en fin, ya lo sabemos lo que es, porque hemos tenido cuenta sobrada. ¿Pero usted cree que se le puede calificar a todos esos comportamientos policiales y políticos como una operación de inteligencia? ¿Realmente usted lo cree? Lo que su señoría está describiendo es una cuestión de su puño y letra. No, de mi puño y letra no, no es de mi puño y letra. Sí, estos hechos ya los estudiamos en otra comisión de investigación, la de la Policía Patriótica, y por cierto quedaron bastante acreditados desde un punto de vista político. Esto no es un tribunal. No, pues yo le diré, señoría, que una operación de inteligencia es una operación que no tiene nada que ver con una actuación judicial. Es una operación que se realiza, digamos, por los servicios de inteligencia para cumplir un fin y un objetivo, que es cambiar, modificar, digamos, unas posibilidades, unos riesgos o una crisis. Eso es una operación de inteligencia que conlleva muchas veces actuaciones... Conocemos perfectamente lo que es una operación de inteligencia y hasta dónde puede llegar por casos históricos que conocemos. Pero aquí estamos juzgando unos hechos concretos, desde un punto de vista político, insisto. Concentrada la operación Cataluña, digamos, Ministerio de Interior y un núcleo policial concreto, de una serie de personas. Usted, digamos, lanza la piedra, pero esconde la mano, porque nos dice, fíjense en la Guardia Civil y fíjense en el CNI, que son determinantes. Y cuando se le requiere para que especifique un poco más, no dice nada. Señoría, no dice nada. No puedo revelar los nombres. Entonces, ¿por qué? No puedo, si quiere... No le digo nombres, le digo actuaciones o actividades. Porque más allá de ese titular que el CNI coordinó, dirigió y estructuró todo. Pero eso ¿Cómo se hace? Pues mire, fijando objetivos, diseñando estrategias. Yo le puedo... ¿Cuáles? Pues mire, una de las primeras reuniones donde yo salía alucinado, un responsable del CNI fijaba hasta incluso objetivos donde había que fijar carros de combate para evitar el caso de independencia. En televisión, en no sé qué. Eso lo he oído, que yo dije, oye, ¿por qué en vez de carros de combate no se utilizan furgones de la policía? Que son más baratos. Ya veo que no. No. ¿Y la Guardia Civil? Que usted ha dicho que tuvo una participación determinante. Fundamentales en lo que es el tema de inteligencia, sobre todo en las zonas rurales, en la zona, digamos, de movimientos económicos que había en el puerto, en el aeropuerto, donde ellos tenían unas especiales funciones y actuaciones determinantes y concretas. Señor Villarejo, por uno de los periodistas corruptos más importantes, el señor
Antonio García Ferreras. Desde que yo le interrogué a usted la última vez, ha tenido lugar un hecho que es muy revelador. La publicación de un audio de una comida en la que participa Ferreras, director de La Sexta, Mauricio Casals, adjunto a la presidencia del grupo A3 Media, que es el propietario, para la gente que no lo sepa, de Antena 3, de Onda Cero, de La Sexta o de La Razón, un policía corrupto, un empresario y usted mismo. Y yo le quiero preguntar, respecto de esta comida, ¿cuántas veces aproximadamente se ha reunido usted con Ferreras o ha hablado con él? ¿Cómo es su relación con Ferreras? ¿Qué piensa usted de Ferreras como profesional del periodismo? ¿Le parece normal que alguien que ha difundido información falsa en prime time siga teniendo un papel tan relevante en los medios de comunicación? Pero ya le puedo contestar. Sí. Muy bien. Bueno, en primer lugar, señoría, recuerdo perfectamente la charla de hace 2 años. No sé si se ha referido, cuando he dicho policías corruptos, se ha recibido a mi humilde persona. Yo le agradecería... No, me refería al señor Olivera. Bueno, decía porque, en fin, creía que en este país existe la presunción de inocencia y de alguna manera aún no ha sido condenado nunca y, en fin, no quisiera que ponerle como un villarejólogo más que se dedica, digamos, a lancerar al moro muerto, porque, claro, es de una cobardía y una felonía sabiendo que yo no me puedo defender. Lo que quiero decirle con respecto a la actuación de Podemos es que siempre, y se lo dije hace 2 años, tuve de verdad el máximo respeto por su partido porque creía que ustedes iban a traer luz fresca al sistema para intentar mejorarlo. Su líder, el señor Iglesias, se ha dado cuenta... Y lo hemos hecho. Bueno, su líder se ha dado cuenta que hay determinados poderes con los que no se puede pelear y por eso ahora ha optado por otra línea. Y su líder, además, en el 2019, cuando fui citado como testigo por el 11M, aprovechando que terminé, dijeron, ya que está usted aquí, me dijeron los fiscales, uno de ellos, precisamente el del docudrama este de Rocito, señor Estampa, dijo, ya que está usted aquí, le voy a preguntar por el tema de Dina. Yo dije mi versión y parece ser que ahora el tema de Dina es lo que es, una señora despechada que se enfada mucho y yo jamás tuve ni participé en el supuesto, digamos, robo de su teléfono y tal. Pero aún así, digamos, su partido pues lo utilizó para mejorar un poco las encuestas y tal, porque fue justo 15 días antes de las elecciones generales en el 2019. Insisto, tengo el máximo respeto a su partido, lamento que al final la realidad se hayan topado con la realidad de que no se puede contra determinados resortes del poder, con el que tampoco se atreven. Vuelvo a repetir, ni el CNI, ni la Guardia Civil, ni determinados estamentos políticos, porque en el fondo... Perdone, señor Villarejo, como esto ya me lo dijo la última vez, Ferreras. ¿Qué pasa con Ferreras? Pero, perdone, si me permite, señoría, es que ustedes hablan de poder y tal. El señor Ferreras, ustedes han pasado de puntilla. ¿Sabe la gente que era poderosa en este país, que es poderosa? El señor Botín. Mire, ese señor, fíjese, blanqueó 4.000 millones y no le pasó nada. Recalificó 3 millones de metros cuadrados y no le pasó nada. Cambió la carretera para que pasara por ahí. Hasta el metro se llama igual que su banco. Ese es un señor poderoso. Ustedes nunca se han metido con él. Sí, claro que sí. Claro que sí. No. Lo que ocurre es que el audio que hemos escuchado en este país no es una comida entre usted y Emilio Botín, sino entre usted y Ferreras. Y por respecto al señor Ferreras, si me pide su señoría la opinión, le diré que me parece un magnífico profesional, un hombre que como todos ya dijeron que no me conocían, etcétera, etcétera, con el que mantuve una serie de comidas muy interesantes, también con el señor Mauricio Casal y tal, comidas desde el punto de vista de mi función como agente de inteligencia de interés, y que el comentario que él hizo y que aparece en la esta se ve claramente, pese a que las cloacas mediáticas que dice su señoría, que dicen Villarejo intoxicó a Ferreras, no.
Yo le aclaré en esa comida que le habían intoxicado a él. Sin embargo, todos los medios, como si no sale la palabra Villarejo, no hay percha, pues dijeron, Villarejo intoxicó. No, yo le aclaré al señor Ferrera que lo habían engañado en esa intervención. Y él entendió e interpretó que tenía que haber actuado como actuó. Insisto, no tengo mala opinión del señor Ferrera, aunque ahora me niegue como todos los Judas que he conocido. Recientemente hemos sabido que el señor Crehueras, el presidente del grupo Planeta y A3 Media, y por tanto uno de los hombres más poderosos del país, ha sido imputado por graves delitos. Y sin embargo, la práctica totalidad de los medios de comunicación, casi todos, la inmensa mayoría, lo han ocultado. Han ocultado que uno de los hombres más poderosos de España ha sido imputado de graves delitos. Aprovechando que usted conoce el funcionamiento del sistema mediático, yo creo que usted lo conoce, le pregunto, ¿usted cree que si me hubieran imputado, por ejemplo a mí, los mismos delitos que le han imputado al señor Crehueras, a mí, que soy mucho menos poderoso que el señor Crehueras, ¿usted cree que los medios de comunicación se hubieran quedado callados? ¿Usted qué piensa? En absoluto, señoría. Tenga en cuenta que el señor Crehuera, como usted me dice, maneja, digamos, medios muy poderosos y la mayoría hoy en día de los medios viven de la publicidad institucional y de las migajas que dejan los poderosos. Fíjese que yo he sido absuelto ya de 2 juicios que el CNI me ha puesto, la primera vez en la historia de España, el último además con algo tan escandaloso como el caso Nicolai, donde a un pobre chico le interviene en el teléfono y tal porque una señora vicepresidenta estaba molesta por lo que decía y no ha abierto, digamos, ningún telediario ni nada, apenas un suelto en alguna Villarejo ha suelto, oh, qué cosas, ¿no? O sea, le puedo decir que los medios lamentablemente funcionan en función de los intereses de sus editores y eso su señoría lo debe de saber y por eso su líder ha establecido ya su propio medio, ¿no? Para establecer la mejor estrategia posible. Pero sin mentir. Bueno, la mentira es un tema muy peculiar. La verdad, cada uno dice que la verdad es relativa, cada uno tiene su propia verdad. El informe de Granadinas y el informe PISA del que voy a hablar ahora, usted sabe que son mentiras. De hecho, eso sí lo difundieron la práctica totalidad de los medios de comunicación. El informe PISA, que son las iniciales de Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. Hoy sabemos que este pastiche falso, impresentable, hecho con recortes de periódicos, horroroso, que viene sin firmar, le iba a preguntar de hecho esto, en una escala que vaya de impecable a demasiado burdo, ¿usted cómo califica al informe PISA? Bueno, señoría, yo ya creo que he comentado en alguna ocasión que el informe PISA, aunque parezca mentira, fue para beneficiarles a ustedes. Ajá. Porque fue como una especie de vacuna para que ya no se investigara realmente lo que había sobre, digamos, las relaciones de ustedes en Venezuela, con el servicio secreto cubano y con algunos de los miembros de ETA que estaban refugiados en Venezuela y tal. ¿Por qué? Porque el PP, el Partido Popular, siempre tan genial y tan ingenioso, entendió que potenciando a ustedes debilitaban al Partido Socialista. Y yo siempre les decía que no se equivocaran, que no eran ustedes gatitos, sino crías de tigre. Y al final, lamentablemente, pues yo tenía razón. Y en ese sentido le puedo asegurar que es el Partido Socialista el que, como ha quedado acreditado, me facilita a mí el contenido del tema de Dina, ¿no? Precisamente para que buscara alguna fórmula para debilitarles a ustedes en la medida que el Partido Popular le estaba protegiendo. El informe PISA es algo tan impresentable y tan aberrante que, vamos, que cualquier niño de pecho podría haberlo elaborado, obviamente. Y sin embargo, pues fue publicado esta basura, absolutamente de acuerdo con su señoría. Difamatoria, y de hecho lo publica Ana Terradillos, que trabajaba entonces en la cadena SER, y recientemente hemos escuchado también audios de... En la cadena SER, señoría, mire, va bien. En la cadena SER. Va bien encaminada. Recientemente hemos escuchado audios de la señora Terradillos hablando también con usted
y por eso le quería preguntar lo Tampoco mismo. me conoce, ahora dice, ¿eh? O sea que Y el ha señor trabajado- Terradillos tampoco me conoce. ¿Ha trabajado mucho usted con ella? ¿Qué tipo de relación Era ha- una señora muy agradable, que estaba muy bien informada, porque, insisto, las funciones de un agente de inteligencia es recabar informaciones y los medios de comunicación tienen mucha información que en ocasiones no pueden publicar porque no la tienen contrastada, rumores, comentarios, etcétera, etcétera. Y yo tenía, dentro de mis funciones, mantener cordialísimas relaciones con todos los medios, o la mayoría de los medios. Bueno, pues con Ana Terradillos, con la que usted tenía La ha tomado con esta señora, ¿eh? relación... Señoría, no, vamos. no, ahora no se preocupe, no se preocupe que hay muchos. De hecho, pasamos ahora de A3 Media a Mediaset, que es el otro gigante del duopolio mediático español. Es el grupo, para la gente que no lo sepa, propietario de Telecinco y de Cuatro. Este grupo es propiedad del multimillonario y amigo íntimo de Putin, el señor Berlusconi, y parece que este grupo, con Borja Prado tocando la batuta, ha decidido recientemente cargarse a Jorge Javier Vázquez para duplicar el tiempo en pantalla que le dan a una vieja conocida de usted, señor Villarejo, a la también periodista corrupta Ana Rosa Quintana. Y digo corrupta... Señoría vieja, Bueno, una vieja, señora... vieja no sé. amiga, vieja conocida, ya me entiende usted, no estoy diciéndolo de ella. Y digo corrupta porque ha difundido bulos. Por ejemplo, que Pablo Iglesias tenía la competencia de las residencias en Madrid. Y un periodista que difunde bulos, y esto hay que decirlo, es un periodista corrupto. Tengo entendido que usted conoce a Ana Rosa Quintana desde hace décadas. ¿Es correcto, señor Villarejo? Señoría, desde que éramos solteros, fíjese, la prehistoria, de la prehistoria. Bueno, recientemente Juan Muñoz, el marido de su amiga que conoce desde la prehistoria Ana Rosa Quintana, reconoció en sede judicial que le pagó a usted 20.000 euros por un trabajo que incluyó, entre otras cosas, entregarle usted a él un vídeo de un ex juez que era socio de Juan Muñoz, en el que se le veía con prostitutas y consumiendo cocaína. Creo además que usted mismo ha declarado, corríjame si me equivoco, que este encargo le fue trasladado por la propia Ana Rosa Quintana, que estaba desesperada por las torpezas de su marido. ¿Esto es correcto? Señoría, estoy pendiente de una sentencia sobre precisamente una de estas piezas. Veo que su señoría tiene interés en que me crucifiquen del todo. No tengo ningún inconveniente en responder lo que ya dije en sede judicial y lo mantengo. No me arrepiento de haber ayudado a mi que quería siempre amiga Ana Rosa Quintana. Y no es cierto, como sí ha quedado acreditado, de que a mí me abonaran 20.000 euros. Se lo abonaron a unos miembros del CNI, que además aparecieron imputados en esa causa, que fueron los 20.000 euros que utilizaron para una serie de actuaciones que ellos hicieron. Respecto al vídeo del juez, bueno, eso demuestra el grado curioso que hay sobre la interpretación de la justicia. Un señor que tuvo ciertos problemas cuando era juez y afortunadamente pues... Deberíamos ir finalizando Sí, ya, la señor última Echenique. pregunta. Última de última. Presidente. Usted, señor Villarejo, ha pasado 3 años y medio... no me quite medio, por favor. Medio en prisión y todavía tiene... No, si yo sí que hago los deberes, no como el diputado de Vox. 3 años y medio señor Echenique. en prisión y usted todavía tiene abiertas, como ha dicho aquí, decenas de causas que lo pueden llevar de nuevo a la celda. Sí. Sin embargo, como se demostró en las 2 comisiones de investigación anteriores y como yo acabo de poner de relieve, usted solamente es una pieza más en una maquinaria. Le agradezco, señoría, esa precisión. No, perdone, que le hace la última, pero- usted contesta y A terminamos. usted, el la turno. última pregunta, señor Villarejo, es si a usted le parece justo que otros operadores
importantísimos en todas estas operaciones, yo diría que indispensables, que son los operadores mediáticos, no hayan tenido ningún problema judicial y de hecho sigan presentando programas en horario de máxima audiencia con total impunidad. ¿Usted cree que la justicia se ha aplicado de igual manera a todos los operadores que han participado de estas operaciones? Muchas gracias, señor Echenique. Rápidamente. Sí, muy rápido. Lo único que tengo que decir es que el tribunal que me ha juzgado, afortunadamente, estaré eternamente agradecido porque me puso en libertad cuando ya llevaba 3 años y medio y pude asistir con dignidad y no esposado al juicio que duró 1 año. Fíjese, mi juicio, que es por revelación de secreto y posible cohecho, ha durado 1 año. Y el 11M, sobre el 11M, que fue el atentado más grande, ha durado 3 meses y pico. Con eso le digo un poco lo que es la evidencia. Menos mal que una causa general y prospectiva no es investigar la vida de un señor durante 30 años. Yo no sé cuál será la evolución de mi vida, pero ¿sabe lo que le digo? Que el miedo pudre por dentro y corrompe los corazones. Yo no tengo miedo a nadie y estoy totalmente asumido para las consecuencias porque seguiré creyendo en que al final hay justicia en España y espero que Muchas así gracias, sea. señor Villarejo. Ha prestado servicios durante mandatos del Partido Popular y del Partido Socialista, a varios ministros de Interior, varios directores del CNI. Hoy ha repetido varias veces los que manejan los resortes del Estado. Me gustaría saber si usted tiene nombres. Solo si tiene nombres, ¿sí o no? Bueno, le he mencionado antes que cuando en el 1993 el Partido Socialista quiso estructurar un servicio de inteligencia civil, al final lo boicotearon. Quien maneja los resortes de este país es una ¿Ha dado un cúpula, ejemplo? Sí, perdón. una cúpula que se llama el colectivo Forja, que son todos altos mandos del ejército, todos ellos del alto Estado Mayor, de Podemos, disculpe, lo de Podemos, del Opus, etcétera, etcétera, que son como digamos, los señores que deciden qué es importante y qué no. Y vuelvo a repetirle, si su señoría quiere investigar sobre la Operación Cataluña y no consigue que el CNI le dé información, Ahora sí, ahora vamos a ello. apenas van a tocar la espuma. Me gustaría que además supiera que somos el único partido Junts que ha trabajado desde hace meses con el único bufete que se ha querellado contra el Estado español por Operación Cataluña. Fue en la reunión del 26 de octubre del 2012 con Cospedal y su marido donde se dio el pistoletazo de salida a Operación Cataluña, antes conocida también como Operación Barra o Operación Pujol. ¿Ya venía de antes? No, sí me Vale. Fue anteriormente, abril, mayo, junio del 2012. Entonces, igual cuadra con una pregunta que tengo un poco más adelante. Según los audios y las notas que se han ido publicando, ¿la Operación Cataluña la conocía Cospedal, solo sí o no? ¿La conocía? Pero la operación, digamos, No, la señora... el objetivo, perdón. El objetivo, imagino que... El objetivo era neutralizar al independentismo. Imagino que ella era la responsable, la secretaria general, perdón, del partido que gobernaba. Vale. Esta operación, Cataluña, ¿estaba vinculada directa o indirectamente también con la Directiva de Inteligencia? Con la Dirección de Inteligencia no, estaba coordinada, dirigida y diseñada por el CNI. Perfecto, entonces Directiva de Inteligencia. Que es quien tiene la capacidad de operaciones de ese nivel. Sí, y la capacidad de operaciones además viene a través de la Directiva de Inteligencia, que además viene, a su vez, también por los altos cargos del Gobierno. Ya está, queda aclarado. ¿Le parece raro que hoy el Gobierno actual mantenga la misma Directiva de Inteligencia que había y que se hizo en el 2012? ¿Le parece raro? Bueno, lo que me parece raro es que tengan todavía la ley de secreto del año 78. Esto también, pero la Directiva de Inteligencia, ¿le parece raro que se mantenga la Directiva de Inteligencia? ¿O no le sorprende? ¿No le sorprende? El archivo Jano, el control de togas y tal. Es que mientras no se entre con lanzallamas ahí y se descubran todos los archivos que implican a las más altas personalidades de este país, vale. poco van a avanzar. Entonces no le sorprende nada. Perfecto. Que es mucho mejor escucharle y sobre todo intentar entrar en las puertas que entreabre más que seguir un guión ligado a informaciones, a filtraciones, a entrevistas que incluso usted ha hecho. Sí que le adelanto que usted puede ser, y lo es, lo sabe, creo que lo maneja enormemente bien, muy goloso
para los medios de comunicación, para las comisiones de investigación, pero creo que, lo comentaba Pablo Echenique, el portavoz de Unidas Podemos, creo que forma parte de un engranaje y creo que se come marrones que quizá no le pertocan del todo. En definitiva, no se lo tome a mal, pero la pregunta que yo creo que sobrevuela en esta sala es ¿cuántos Villarejos hay? Sobre todo que no conocemos, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? Pero bueno, le voy a intentar preguntar por cosas que ha dicho, más que intentar seguir un guión, repito, y que sea en la medida de lo posible una conversación, más que un interrogatorio, porque creo que usted, que se me entienda, viene con la mejor de las actitudes a una comisión de investigación. Yo llevo 7 años aquí, llevo 4 comisiones de investigación, me he encontrado de todo, y creo que la mejor de las actitudes es querer hablar, que se me entienda, repartir información, porque usted reparte la información muy bien, sabe perfectamente con quién habla, lo que dice, lo que no dice, pero quiero que me abra del todo algunas puertas que han entreabierto. Entonces, usted ha dicho, a la corona se le protege y que no está de acuerdo como patriota porque convendría corregirle alguna de las cosas, entiendo que malas praxis, directamente corruptelas, que ha hecho, que son, no son opinables, sino que son información. ¿A qué se refiere con esas correcciones? ¿Qué cree que se tendría que corregir? Y sobre todo, ya que le pregunto, si me quiere hablar de la cuenta Soleado, pues mejor que mejor. Señoría, he hablado, en fin, con cierta propiedad, como he tratado de hacer las comisiones, porque entiendo que ustedes son los representantes de la soberanía nacional y para mí tienen el máximo respeto, porque yo sigo creyendo en mi país, insisto, y ustedes son los representantes. He dicho que la corona es una institución fundamental para el Estado, pero que no se le protege, no se le corrige, digamos, ocultándolo y tal, sino, no se le protege, digamos, ocultándolo o alterándolo, sino corrigiendo los errores. Y hay una serie de errores. Mire, yo en el 2015 ya presenté varias denuncias que además están selladas, en donde hablo de que el SEPLAC está investigando determinadas cuentas sobre sociedades que yo he aportado al gobierno referidos a su majestad y tal, que donde habría que hacer es corregirle, cambiarle, que explicara exactamente de dónde se obtenía, digamos, esos medios y tal, y bajo ningún concepto que mezclara ni las cuentas que el señor San Roldán montaba para mezclar fondos reservados con comisiones o tal, que por esa razón cada mes o cada 2 meses ahora va a Abu Dhabi, ¿no?, para arreglar esos líos. Perdone que le interrumpa. El exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, usted dice que cada 2 meses va a Abu Dhabi, Sí, entiendo que a entrevistarse con el rey para hablar de cuentas opacas. Bueno, imagino que para arreglar todos los problemas económicos que debe tener. Fíjese. ¿Él o el rey o los dos? Bueno, yo creo que los dos, porque Los dos tienen cuentas opacas. Hay una serie de cuentas opacas y de sociedades opacas que salen ya en un juzgado con ocasión de una imputación al señor Mario Conde, porque se las monta el mismo abogado que se las monta el CNI y que tienen que cerrar urgentemente ese tema. Y entiendo que son mordidas. Es que dentro, claro, le digo unas cosas que luego me dirán como miente y tal. Yo, su señoría, yo le respeto mucho y creo que lo ha visto, pero lo que quisiera que cuando diga algo, luego después, por lo menos que se compruebe o se verifique antes de decir que miento o que fabulo. Es decir, dentro de los fondos reservados del CNI existen fondos súper reservados. Es decir, mucho más que no pasen ni siquiera por el control digamos, de los fondos reservados. ¿Por qué? Porque todos los servicios de inteligencia lo tienen. Es decir, para operaciones que son inconfesables, véase, por ejemplo, la entrada que se hizo la señora Corina Larsen allí en Mónaco, determinadas operaciones. Entonces, ¿qué tiene? Una serie de sociedades que facturan. Esos superfondos reservados, sí, llegó un momento que dejaron de ser para salvar la patria, según para quién, y sirvieron para enriquecerse. Esa es una de las razones por las cuales yo terminé preso, porque toqué los resortes claves de este mundo, que es, como dicen los americanos, el fucking money, el dinero y la información.
clasificada. Entonces, si yo no hubiera tocado el dinero, si yo no hubiera dicho que de los pagos que se hacen a los terroristas que han secuestrado a españoles, la mitad se pierde por el camino... Se pierde por el camino porque alguien se los queda. ¿Eh? Alguien se los queda. Bueno, yo no digo quién, yo digo que mis contactos con la Mujabarat siria y libanesa, cuando yo pregunté por estos pagos y tal, me dijeron, aquí han llegado 2 o 3, no han llegado los 6 que se han publicado por ahí. O sea, y que además... algunos fondos destinados a operaciones ultrasecretas directamente se los queda el exdirector del CNI, desaparecen, el monarca... digamos, se utilizan, se emboscan, ¿qué quiere que le diga? Ya digo, si yo no hubiera hablado nunca de dinero, como empecé a hablar, porque creía que era mi obligación, si no hubiera sido, digamos, el Pepito Grillo que dice vamos a corregir todas las ilegalidades, pero ¿qué ocurre? Ya le he dicho antes, señoría, cuando los que manejan los resortes del Estado deciden destruirte, poco o nada se puede hacer, como ha pasado conmigo, y estoy de acuerdo con su señoría de que yo he sido más observador que protagonista. He sido un aficionado de todo, pero de verdad, la gente ha elevado a la categoría de tragedia mi trabajo, posiblemente porque los audios son como la tapuerca, digamos, de la España moderna, ¿no? Pero aparte de eso, no le daría yo mayor importancia a mi actividad. Siguiente pregunta, también a tenor de algunas de las cosas que ha dicho. Ha comentado que el CNI tenía relaciones muy estrechas con Cataluña, con algunos actores políticos de Cataluña. ¿Cuáles eran esas relaciones? ¿O quiénes eran esos actores? Bueno, tenían relaciones, digamos, para dar la apariencia, yo creo que siguiendo un poco el diseño que hizo la vicepresidenta, que era la que manejaba el CNI, la señora Soraya, es decir, vamos a hacer un acercamiento, vamos a acercarnos más a Unió, por ejemplo, que a Esquerra. Por ejemplo, Duran y Lleida. ¿Sí? ¿Duran y Lleida? Pues sí, era una persona que tenía excelentes relaciones. Hablaba con Soraya para... fíjese, tenía hasta estatus, creo que pasaporte diplomático, por no sé qué historia. Duran y Lleida. Y nadie se le controlaba cuando entraba o salía. ¿Algún otro cargo de Convergencia y Unió? Pues... de verdad que están en mis notas de inteligencia y ahora mismo no le podría precisar cuántas personas de alguna manera mantenían ciertas relaciones con el CNI, pensando de que se podría dulcificar el tema. Y vuelvo a repetir, yo entendí que el pedir el del 3% al 7%, que fue lo que motivó la preocupación de todos los empresarios catalanes que vinieron a quejarse de que esas condiciones... Perdone. ¿Quién pasó de pedir el 3 al 7? Bueno, pues a raíz de que el Partido Popular gana por mayoría absoluta en el 2011, recibimos una serie de informaciones donde dicen que algunos empresarios se quejan porque el habitual 3%... ¿De Convergencia? De los que mandaban, entonces. Del conglomerado de Convergencia. Claro, CIU, pasaron de pedir el 3 al 7. El 3 al 7 porque había que preparar la independencia, etcétera, etcétera. Y que ¿Pedían dinero a cambio de...? Pues a cambio digamos, de conseguir las estructuras como país independiente, etcétera. ¿Y quién hacía esto? Bueno, todas las informaciones que se recibían apuntaban a lo que era el entorno del clan Pujol, que era quien... ¿Pujol? Sí, que era quien, digamos, seguía siendo el líder espiritual, porque Artur Mas, a fin de cuentas, era un delegado del señor Pujol, de no haber sido por el problema que tuvo, creo que por unas ITV y por no sé qué, uno de los hijos... Está hablando de Oriol Pujol. Claro, hubiera sido el sucesor directo, ¿no? Y estaba previsto. O sea, la defenestración de Convergencia viene porque pasan de pedir el 3 al 7%. Bueno, porque los empresarios empiezan a pedir, a dar información quejándose de que era excesivo, porque además el tema de la independencia era una entelequia que era inviable y por lo tanto pensaban que era una forma, digamos, de... Pero igual si lo pedían durante 40 años, si lo empezaron a pedir por no sé qué, igual seguía siendo por lo mismo que hace 40 años. Mire, también le aviso, señor Villarejo, que esto no se va a publicar, ¿eh? Según qué sitios, esto que estamos hablando usted y yo. Señoría, pues le agradezco, también le agradezco esa discreción. Pero mire,
querámoslo o no, yo lamento que al final el señor Pujol, y fíjese, está todo el día, todos ellos amenazándome, dándome todo tipo de improperios y presentándome querella y tal. Yo creo que el señor Pujol no era el más independentista digamos que había en Cataluña. Va bien. No era Pero, precisamente el más independentista. Siguiente pregunta. Perdone, señor Villarejo, es que se me acaba el tiempo. Usted comentó en una entrevista, en un programa de TV3, que la operación contra ellos se hicieron cosas chungas. Es literal. Sí. ¿Qué cosas chungas? Mire, una de las cosas para mí, y además lo he dicho, era más importante de alguna manera presionar a Cataluña para que dejara que, por ejemplo, no se alertó sobre el riesgo que fue el atentado que lo sufrieron. Y lo he dicho y lo he repetido, y hay notas de inteligencia que además se han publicado. ¿Puede repetir eso? Sí, mire, en el 2015 yo tuve una información que plasmé diciendo que había un imán que había estado en Bélgica, no supe el nombre, pero daba una serie de características y que era muy importante porque decían que trabajaba para el CNI, pero en realidad era un tipo que trabajaba para otros intereses, Marruecos, o que sea. ¿Qué ocurre? Que esa información cuando llegó la tiraron a la basura. Y cuando surge el tema del atentado, que yo me enfado tremendamente, digo, ya lo advertí y tal, hay una serie de correos que el CNI me manda donde dice, como sigues hablando, vamos a ir a por ti y ya es inútil y tal. Y eso se ha publicado y además... Pero perdone, ¿usted identifica esas cosas chungas que se refiere usted a la entrevista con obviar informaciones que usted trasladó a la inteligencia española en torno al cerebro de los atentados del 17 de agosto? Para mí, entiendo, no creo que el CNI jamás tuviera intención de perpetrar un atentado como se me ha interpretado, sino que podrían haber dedicado más tiempo y más esfuerzo a evitar ese tema. Y que un sustito como ellos, por eso han surgido como han surgido esos comandos virtuales, que luego han resultado que eran mentiras y tal. Y por eso, por ejemplo, el 1 de octubre... Los CDR se refiere. Los CDR. Bueno, entre otros. Por eso el 1 de octubre convencieron al DAO de la policía, al señor, digamos, Tino Villabona, a que cargara en los colegios y tal, etcétera, para crear bronca. Y un grupito de gente, creo que manejado por el CNI, luego se fue a Vía Cayetana para que en la orden de multitud este señor saliera como Mussolini al balcón, porque hay que ver qué bien que se ha portado. ¿Eso qué generó? Pues un problema de repulsa ciudadana, porque creo que fue un error el haber utilizado la mínima violencia contra unos ciudadanos que por encima de todo solamente querían votar. Hubiera sido muy simple. Yo en su día, cuando el 2012 y 2013 ya se hicieron esos planteamientos, dije, un día antes o 2 días antes ir a los colegios, os quedáis en la puerta y que no pase nadie. Fíjese que simple hubiera sido. En lugar de eso, accedieron, y la ciudadanía catalana, a la que yo siempre he respetado, porque además se lo dije anteriormente, durante muchos años Cataluña ha sido el motor de España, ha sido, digamos, el más representativo. Y es injusto, no quiero bajo ningún concepto que se separe de España, pero tampoco quiero que... Señor, perdone, señor Villarejo, usted se comentó, se publicó que un estrecho colaborador de Rajoy fue a Andorra a intentar comprar información falsa o no falsa en torno a líderes independentistas. ¿Ese colaborador es Moragas? Jefe de gabinete de Rajoy y hoy en día exiliado literalmente. Moraga tenía otros problemas. ¿No fue él? Tenía otros problemas. ¿Quién fue? De dependencia. Lo que quiero decir... Son problemas que no nos interesan mucho aquí. No. Quiero decir que tenía problemas, con lo cual se marchó pronto de allí, de Cataluña. Porque además el círculo donde él se movía era el señor Martel y una serie de personas que tenían los mismos gustos. Lo que quiero decirle es que lo que sí hubo es un intento desesperado
que se utilizó, y así consta en mi nota de inteligencia, por las cuales me hicieron el órdago que he leído antes, en donde un país como es Andorra, al que yo respeto, y reitero mi disculpa a la presidencia, no se puede mandar comisario de policía, no se puede tal para presionar y para obtener pruebas y tal. Y eso lo que sí es cierto. ¿Quién era? Pues mire, el señor que estaba de agregado de Interior allí, el señor que había estado antes, un tal Bonifacio, no recuerdo cómo se llama, el señor que estaba antes, el señor Marcelino Martín Blanc, que le encargó el tema, y que además hay notas de asuntos internos, informes donde él se reúne en el Villamagna con uno de los responsables de la banca de estos señores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo entendía que había habido, digamos, una estrategia muy inteligente del verdadero banco que había manejado grandes sumas y tal, se le aparta y metieron a estos señores que al final terminaron como terminaron. Y para acabar, porque no quiero abusar de la generosidad del presidente, es cierto que toda la derivada, que de hecho justifica esta comisión de investigación, toda la derivada de la banca andorrana acaba o cambia cuando se encuentran una cuenta de Juan Carlos I. Cuando el CNI recibe un órgano, dice quiero. Señoría, no me haga que cuando salga de aquí me pongan otra vez los grillos y me lleven, porque además estoy seguro que esta vez no salgo de Extremera, tengo totalmente seguro. Entonces, permítame que eso quede. Acabo. Le hice una última pregunta a la anterior comisión de investigación y usted me dijo que sí. Le vuelvo a preguntar, ¿teme por su vida? Bueno, ya le dije, en mayo del 2018 intentaron hacerlo, afortunadamente calcularon mal la dosis. Yo tengo totalmente claro... La dosis es... Le Sí, intentaron dosis envenenar en la cárcel. Sí, porque de pronto dijeron que había tenido un shock anafiláctico como consecuencia de una reacción virulenta, alérgica a un medicamento. Nunca quisieron investigar qué medicamento, nunca me hicieron ningún análisis. Afortunadamente estaba el Partido Popular, que es mucho más temeroso que el Partido Socialista, seguro que no habrían fallado. Y Siempre dice que el PSOE es mucho más profesional. Más serio. Más serio. Y siempre he trabajado mucho mejor con el Partido Socialista porque son gente seria, consecuente. Yo echo mucho de menos. Seguro que tenemos concepciones de seriedad diferentes en torno a muchas cosas. ¿Pero a qué se refiere con pues, que son por más ejemplo, serios? si el señor Rubalcaba hubiera sido, en vez del señor Zoilo, al que en el interior le llamaban el Zampa, imagínense por qué, si el señor Rubalcaba hubiera sido el ministro del Interior, no hubiera permitido, bajo ningún concepto, que un sujeto como San Roldán montara el show que ha montado en todo el país, ¿no? Muchas gracias. Gracias, señoría. Usted en la última comparecencia en esta Cámara vino a decir que usted, que volvió a la policía en el año 93, ayudó a blanquear varios hechos del GAL, del terrorismo de Estado, del Partido Socialista. Es cierto. ¿Nos puede decir alguno de esos hechos que usted ayudó a blanquear, que nos calificó de errores del Gobierno? Fundamentalmente fueron actuaciones equivocadas como no pagar a informadores franceses lo que se le había prometido, provocar que determinados mercenarios terminaran al no cobrar, terminaran por dar datos y tal, y lo que trataba era un poco de tranquilizarlo, avisar o advertir. ¿Algún dato concreto, digo, que pueda servir como ejemplo y decir, pues el señor Villarejo actuó en esta causa, por lo cual está claro que tuvo actuaciones y responsabilidades? Por ejemplo, puedo decir que me pidieron, entre otras cosas, borrar lo máximo posible cualquier actuación positiva que hubiera tenido el señor Amedo para que fuera, digamos, él el chivo expiatorio de todo. Vale. Y como consecuencia de eso, pues así se hizo. Dos preguntas más. Usted para ir finalizando. Sí, para ir finalizando. Usted habló de la unidad PI de eliminación de personas, que nos quedamos todos muy sorprendidos, y no porque nos sorprenda que el Estado haya acabado con la vida de personas, sino porque eso está una unidad con este nombre. Pero curiosamente, ¿sabe cuándo me acordé de usted? Cuando el pasado diciembre leí una entrevista al señor Belloc, donde él mismo decía que cuando era ministro, él temía que el CSIC asesinara a Roldán
para que no tirara de la manta. Me acordé de usted, señor Villarejo, y dije, mire, Pues me alegro. ¿nos puede poner algún ejemplo que conozca usted de eliminación de personas por esa unidad o por elementos del Estado? Si la Señoría, conoce será por algo, ¿no? Si la señoría, lo conoce- que no quiero que mañana estos, digamos, cobardes felones que hablan de mí diciendo que yo soy un mentiroso, tal, no quiero darle ningún pie a ello. Pregúntele al señor Belloc, que probablemente le va a informar. Hay una serie de personas que han, digamos, muerto de una manera muy sorprendente. Le hablaré, pues, por ejemplo, ¿qué quería decir? El fiscal general, el señor Maza, que murió tal, o el señor, el magistrado que ya hablé en su día, que decían, pero ¿quién es este y tal? Que investigué ese tema, de un señor, el señor Jambrina, que ha muerto recientemente, que además era una persona que antes de morir, porque estaba enfermo, quería hablar. O sea... Señor Villarejo, ya la última. Usted ha dicho que la audiencia le retiró todos sus documentos, toda la información, y no tiene nada. Pero luego hubo, cuando usted estaba preso en Extremera, hubo una operación policial, que entraron además, porque se le acusaba a usted de estar intentando vender información, estando en la cárcel, por medio de algunos intermediarios, a otras personas, incluidas de información de Operación Cataluña. Y hay abogados que dicen que se les ofreció, a cambio de cierta cantidad monetaria, información. No me dirá usted que no tiene información en el extranjero si estaba intentando negociar con la información. Señoría, yo no estaba negociando con nadie. Lo que ocurre es que un preso, que además era un funcionario de prisiones, que por las tardes se dedicaba a atracar, cuando recibió una carta de uno de los hijos de Pujol, pues pensó en el 2018 que se dirigió a los señor Pujol. El señor Pujol le puso en contacto con el señor Martel y el señor Martel delegó en un señor que se llama Francisco Marco, que se hizo pasar por abogado del despacho Martel. Y él es el que activó todo ese tema. No hay ninguna sola prueba de mi actuación, de mi participación. No, usted no, que estaba en la cárcel, no podía... pero ni siquiera... Pero yo hablaba por teléfono. Mire, todas las conversaciones que intentaron implicar a mi esposa, sorprendentemente todas se borraron. Decían que había problemas técnicos. Qué cosas, ¿no? Y como tengo que acabar, señor tiene que acabar, Villarejo, usted dijo que iba a dar pruebas de la operación Farinelli, que le dan hormonas femeninas al rey emérito. Dijo que aportaría pruebas en el juicio, no las aportó. ¿Las va a aportar? Perdone. Lo dijo aquí, tengo que acabar, no sé si... Perdone, hay un dato fundamental, y creo que han salido las conversaciones de la propia Corina. La señora Larsen, ella misma explica... ¿Cómo? Pero que dijo que las iba a dar usted, que las tenía. Bueno, no, que las tenía, no, que esperaba que en el juzgado... Ahora mismo se las da, pero ya terminamos. Como nos dijo Esperaba él, que en la audiencia yo que estaba me deseoso de ver esas facilitaran una pruebas, copia. señor Yo llevo más de 2 años en libertad, afortunadamente, no he huido, como habrá visto. Bueno, como decían hay todos. apuestas por ahí que dicen que Sí, si bueno, le condenan que va a escapar. Pero bueno. Llevo 2 años y pico, ¿no? Pues esas apuestas las perderán todos. Ha empezado a explicar que hay gente que muere de maneras extrañas y que usted lo relaciona con acción del Estado. ¿Podríamos decir que desde el Lasa y Zabala al fiscal Maza esto es acción del Estado? ¿El Estado mata desde la transición gobernada por el PSOE hasta hoy día, también gobernado por el PSOE, pasando por todos los gobiernos del PP? ¿El Estado mata por encargo, señor Villarejo? Bueno, yo lo que quiero decir es que los servicios de inteligencia de todos los países en ocasiones entienden que hay que tomar, digamos, unas decisiones drásticas respecto a determinadas personas y actúan. Y respecto a lo del tema de Lasa y Zabala, sabe perfectamente que fue una actuación que organizó la Guardia Civil y que lamentablemente sufrieron las consecuencias. También está el caso de Zabalza, que ese tema, por ejemplo, me encargaron a mí que lo investigara, ¿no? Aquel extraña que decía que había muerto el hombre ahogado en el Bidasoa, pues se había equivocado de ese conductor de autobuses, creo recordar, ¿no? Y eso, cuando encontramos los datos y tal, pues también desaparecieron, digámosla.
Todos los informes míos que yo hice al respecto desaparecieron. Decisiones drásticas y actúa. Mire, vamos a intentar llegar al final de qué quiere decir decisiones drásticas. Es decir, ¿cuáles son los límites? ¿Que el Estado mate? ¿Cuáles son las razones por las cuales el Estado mata? Mire... La gente incómoda, señoría. Ya le digo, yo en mayo del 2018 casi estiro la pata. Entonces, ¿por qué? Porque era una persona que tenía información, una persona molesta, una persona que no se asustaba ante las amenazas que recibía, y en un momento determinado alguien toma la determinación y dice, ¿qué hacemos? ¿Lo eliminamos? ¿Lo tal? Bueno, es así de simple. Y hay gente que dicen eso de que salen las películas, ¿no? Pero que parezca un accidente, ¿no? Y es lo que ocurre, lamentablemente. Es decir, el Reino de España mata a la gente incómoda. Los países, todos los países, de todos los estados, y ahí tiene el gran adalid de la democracia que es Estados Unidos, ellos utilizan drones, o sea, en todos los países entienden que en un momento determinado la eliminación física es la mejor solución a una crisis y lo ejecutan. Mire, hace muchos siglos, en el siglo V después de Cristo, Agustín de Hipona, un teólogo reconocido, decía, si de los gobiernos sacamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas criminales a gran escala? Vamos a intentar hablar de esta idea de bandas criminales, porque a mí me parece que un Estado que mate a la gente incómoda puede denominarse como una banda criminal. Y a mí me parece que la Operación Cataluña, que mezcla guerra sucia y corrupción, también es propia de una banda criminal. Ha dicho usted hoy, la Operación Cataluña se diseña desde las entrañas de la Moncloa. La última vez que vino... Del gobierno. Sí, la última vez que vino también nos dijo que la Operación Cataluña era una cuestión del Partido Popular, pero que antes, en el gobierno del PSOE, ya se habían movido fichas como, por ejemplo, todo el espionaje del Grupo Godó, a La Vanguardia y demás. Usted ha hablado de la persecución de los Pujol, de La Vanguardia, ha hablado ahora de los atentados del 27 de abril como parte de la Operación Cataluña. De agosto. Agosto, perdón, gracias. Los atentados del 27 de agosto como parte de la Operación Cataluña. Señoría, disculpe, no he dicho que como parte de la Operación Cataluña, los atentados. He dicho que en un momento determinado, en lugar de atender los informes de inteligencia que yo aporté de una fuente que, curiosamente, también, estando yo en prisión, también ha muerto. Chico joven, bueno, un señor de unos 50 años apenas, ¿no? Entonces, que por las razones que desconozco, en un momento determinado, Cataluña es normal que se sintiera, digamos, ofendida. ¿Por qué? Porque objetivamente esos atentados a lo mejor no se pudieron evitar, pero se podría haber trabajado sobre ellos. Señor Villarejo... Pero no es Operación Cataluña, Ya, entiendo. no es Operación Cataluña porque la Operación Cataluña es de unos años determinados, pero lo que le queremos plantear nosotros es que la persecución de la disidencia y la persecución del catalanismo excede el gobierno del Partido Popular y excede el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. Porque... y vamos a intentar argumentar esto. Aún así, hemos hablado de los Pujol, hemos hablado de La Vanguardia, hemos hablado de infiltraciones, agentes de inteligencia en organizaciones independentistas, de los atentados del 27 de agosto. No ha salido, pero podemos hablar del Barça y de Sandro Rosell. 2 años en prisión preventiva que les ha puesto a ustedes una querella que ha aceptado un juzgado de Madrid. Usted le ha contestado al señor Legarda que la Operación Cataluña es la inteligencia, ha dicho, y también ha hablado del desprestigio al independentismo catalán. ¿Hasta dónde llega el independentismo catalán, señor Villarejo? Porque es que he nombrado bastantes referencias que van más allá del independentismo. ¿Dónde están los límites? ¿Qué perseguían ustedes? ¿Un sentimiento, un pueblo, una ideología? Yo no tengo la capacidad para decidir los límites de ningún trabajo de inteligencia porque, como ha dicho
más de unas ilustres señorías aquí, yo era un elemento más, un eslabón más. Y lo repito, he sido más observador que protagonista, aunque debido a toda esta alaraca de informes respecto a mi persona, yo parezca el hombre más malo del mundo, en el que todos, digamos, se tiran ustedes unos contra otros para, digamos, vincularlos conmigo. Ha mencionado su señoría el nombre de Rosell. Recuerdo que ese nombre fue uno de los que efectivamente se plantearon como objetivos, pero que hay notas mías de inteligencia que espero que algún día salgan a la luz, donde yo lo descarto como un elemento independentista, y además digo que más que nada es una pelea de negocios del fútbol, etcétera, etcétera. Ya lo digo eso en el 2012, 2013. ¿Qué ocurre? Que más adelante yo no participo bajo ningún concepto en la detención, en la prisión y tal, entre otras cosas porque la señora del Tribunal Supremo, señora Lamela, puso como condición que fueran gente además o de la Guardia Civil o del CNI los que le contactaran con ella, y además gente del Opus, porque debe ser que esta señora es del Opus, no lo sé, ¿entiendes? Entonces, y además esta señora luego después fue la que decretó mi ingreso en prisión, fíjese, no teníamos especialmente relaciones. ¿Sería usted incómodo? Pues sí, bastante incómodo. Yo soy una persona que asumo mi torpeza por haber entendido que podía cuestionar cosas, ¿no? Y por eso me he visto donde me he visto.